Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, El Bar de Lee, que es uno de mis libros de poesía. Por aquí siempre suelo comentar mis libros de prosa, las novelas o libros de relatos que tengo publicado, pero nunca hasta ahora en el canal había hablado de mis libros de poesía, que son El Bar de Lee y Siempre nos quedará Casablanca. En otro vídeo voy a hablar de este, pero en este vídeo vamos a hablar del Bar de Lee, que realmente tiene dos libros de poemas. Uno que se llama Móstoles sea una fiesta, que lo escribí entre finales de 1997 y el año 98, y luego el otro se llama El Calvo del Sonora, y ese está escrito en 2008. Y este libro se publicó con los dos poemarios juntos en 2013. Esos dos poemarios, en principio no estaban hechos para formar un libro, pero luego viendo que había como elementos en común, porque, por ejemplo, el Bar de Lee, había un poema en el primer poemario que se llama El Bar de Lee, que era un bar donde íbamos, que lo regentaba un chico chino, y en el segundo poema hay otro que se llama El Bar de Lee 2, entonces ya eso era lo que hacía que se uniera el libro, y se lo propuso a la editorial Baile del Sol y le pareció bien lo del poemario conjunto y lo sacamos en 2013 y bueno, pues aquí está. Yo ahora leo menos poesía que antes, me gustaría volver, tengo intención de volver a leer más poesía, y en este momento, cuando yo tenía 20 y pocos años, que en realidad yo quería ser narrador, pero lo que escribí así como más decente y más adulto al principio, cuando tenía 23, 24, fue este poemario que os digo, de Móstoles sea una fiesta, que fue una cosa sorprendente. Yo lo que leía un poco de poesía, yo creo que fue porque descubrí en la biblioteca de Collado Mediano este libro, Las poesías completas de Juan Luis Panero, y cuando iba a la biblioteca lo ojeaba y me gustaban los poemas, luego cuando volví a Móstoles me lo compré, y iba leyendo por la mañana o en el metro a la universidad, leía un libro de prosa, una novela, y por la noche leía unos cuantos poemas de este libro que me duró como un año y yo creo que me impactó mucho por eso. Me gustaba Trabajar cansa, por ejemplo, de César Pavese, y me gustaba Jaime Gil de Biedna, Las personas del verbo. Es decir, ¿qué une a estos libros? Pues que son como poemas narrativos, poemas que cuentan como una pequeña historia. Es decir, yo como poeta soy un poeta bastante narrativo que cuento pequeñas historias. El de Móstoles sea una fiesta, este primer poemario, en aquella época estaba yo escribiendo como relatos a lo Bukowski, como con un alter ego, que claro, el de Bukowski es Chinaski, pues mi alter ego era Álvaro Gómez. En vez de Yo soy David Pérez, pues el alter ego era Álvaro Gómez. Y contaba como mis aventuras en Móstoles, en la facultad, y saliendo, no sé qué. Y luego de repente un día en Móstoles empezó a nevar, y salí a la terraza y cogí como sobre un folio, sobre una carpeta, unos apuntes así a vuela pluma, y era un poema, estilo de estos de la gente que leía. Y a partir de ahí empezó un poemario que fue una cosa bastante curiosa. He marcado aquí algunos poemas que os quería leer de este libro, ¿vale? Para ver qué os parece. Entonces, el primer poema se llama Nieve y tiene unos versos de Mario Benedetti. Y los versos son: Montevideo era verde en mi infancia, absolutamente verde y con tranvías. Era tan diferente, era verde. Y el poema mío dice: blanca, limpia, sobre las capotas de los coches, entre los dedos deshojados de los árboles, leves puntadas amarillas en las copas oscuras, como un oro enlutado de tiempo, caído en el fango del invierno. Así ha caído esta noche la nieve de la infancia sobre las capotas de los coches. Parece ya una fotografía tan lejana, coches antiguos, rojos desvaídos, camuflados por el esplendor del blanco, resignados sobre el asfalto roto, enmohecido, en el que jugábamos al fútbol cuando no había tantos coches rojos cubiertos por la nieve. Jugábamos en la calle. Veo la farola escuálida, que era un poste, y el árbol deshojado, descarnado, que era el otro, con nieve en sus horquillas, y la puerta verde, que no estaba en mi infancia. Yo era una arconada de goma espuma, con mis guantes de goma espuma, bajo los palos del mismísimo cielo. A veces amanecía nevado, igual que hoy, hace 14 años, y nos lanzábamos bolas fulgurantes de risa, de latón y de agua, con la nieve recogida del capó de los coches, que hoy ha vuelto a caer entre los dedos huesudos de los árboles, con pinceladas impresionistas de hojas amarillas gastadas por el ladrido de los perros,
sobre el aparcamiento incesante de árboles marrones. Cuando podaban esos árboles, saltábamos sobre las ramas apiladas, cavábamos túneles en ellas. Eran una cama elástica y un refugio de guerra. Y ahora, estudiando análisis contable, esas ramas vuelven a crecer igual que vuelve a caer la nieve. Entre las nubes frías de la mañana lo observo desde la terraza, esperanzado de que así vuelva a crecer la infancia. Vale, voy a leer otro poema de este libro, de Móstoles era una fiesta, que yo creo que es mi favorito, que se titula El Mirlo. Viene con una cita de Oscar Wilde que dice: todo arte es completamente inútil. Y el poema El Mirlo dice: cuando, ondulante como en alta mar, arrastro por las baldosas del paseo mi tempestad bajo el túnel de álamos, sábana rumorosa de la noche húmeda de viento, solo, a las 5 de la mañana, concentrado en la tristeza continua de cada paso, y en la retina los finos tirantes de sus vestidos. Canta el mirlo a las 5 de la mañana, tras la lluvia y la ciudad en invierno, su canto de amor fuera de temporada, destinado a quién sabe qué amantes dormidas, hermoso como solo pueden serlo las cosas inútiles. Me detengo. Escucho el poderoso canto del mirlo. El viento sopla, mi carne se estremece. No reconozco esta sensación que me invade y pienso que tal vez se parezca a la felicidad. Sonrío al vacío, muy quieto ahora. Busco al mirlo, poeta del invierno, sin encontrarlo en las frondas de la noche. Vale, luego he seleccionado aquí ya algún poema del siguiente poemario, del Calvo del Sonora, que tiene 4 partes. La primera se titula En mi territorio y es una parte en la que yo hablo de mi pasión por la literatura y voy haciendo poemas que voy como al origen de esa pasión, ¿no? Voy a leer el primero, que se titula El último triple de Larry Bird. Pasa el tiempo y la imagen perdura. NBA, concurso de triples, años 80. Larry Bird, el imbatido, ha fallado algunos lanzamientos. Necesita la doble puntuación del último para ganar, para revalidar su título, para seguir siendo el mismo. Faltan 3 segundos, el tiro sale, y según abandona el balón sus manos, Larry Bird alza el brazo y el índice. Sabe que va a entrar, sabe que es de nuevo el campeón. El estadio guarda un silencio clamoroso mientras el balón recorre su certero arco de Robin Hood, y un instante después estalla. Sigue siendo mi imagen adolescente de la seguridad propia, el sueño de cualquier patoso, la adquisición de una identidad neta, inamovible. Siempre quise vivir un instante como el de aquel último triple de Larry Bird. Hoy que han pasado los certeros arcos de los años, a veces creo haberlo conseguido. Yo también encesté mis últimos triples de Larry Bird. Lo he sentido en el palpitar de los dedos sobre la dura cancha del folio en blanco, pero ha sido sin cámaras, sin focos, en el silencio de un estadio vacío. Vale, luego la siguiente parte se titula En el territorio de los otros, es decir, la primera era en mi territorio, esta es en el territorio de los otros. Y voy a leer un poema que se llama El Calvo del Sonora, que es el que da título al libro. Tiene unos versos de Jorge Teillier, el poeta chileno, que también le admiro mucho, y dice: pero aunque sea un boxeador golpeado, voy a dar mis últimas peleas. Vale, el poema El Calvo del Sonora dice: mecido por el oleaje de la música y la batuta de una copa en la mano, se acercaba a las chicas. A su alrededor bailaba, y ellas, a veces, le seguían brevemente el juego. Al inclinarse sobre sus oídos, los rechazos no le hacían mella. No cambiaba el compás ni el semblante, sostenido en el ritmo. Imperturbable a su inmóvil derrota, bailaba. Siempre iba solo, siempre estaba borracho. Entraba en aquel único pub, el Sonora. En el andén de Atocha, solo un día le vi en otra parte, como yo esperaba el tren, al fin sobrio.
chándal y bolsa de deporte, escapado del presidio de cualquier polígono industrial. Tras sentarse, su mirada hundida se dispersó por las paredes de márgenes secos del vagón. Tal vez nuestro Tony Manero de los suburbios, el calvo del Sonora, soñase ya en ese instante con su particular fiebre del sábado noche, embebido en turbios escenarios propicios, tequilas y cactus, desierto y mariachis. Pasaba de los 30 y nosotros no alcanzábamos los 20. Nos sonreíamos observándole, espectadores cruentos de sus bailes sin pareja. Siempre estaba solo, siempre iba borracho. Había algo patético en él y también, pienso ahora, algo poderoso como el hierro ardiente de la vida. Nos sonreíamos divertidos, pero quizás inconfesable, subterráneo, temerosos ya del paso del tiempo y los destinos posibles. Fundido, otra figura más, en el mural de folclore mexicano del Sonora y el rebullir de aquellos días inciertos, porque yo también tuve 20 años, le recuerdo esta noche como una terca imagen del fracaso. Pero, porque así lo quiere el tiempo y la memoria, irrumpe en mí además como un icono de cierta voluntad temeraria, boxeador sonado que sigue en pie con las costillas rotas, ensalzado al fin por todas las ocasiones en que la vida nos obligó más tarde a nosotros, que aún podíamos comernos el mundo, a tener que ser persistentes y en vano iguales al calvo del Sonora. Vale, la tercera parte se titula En el tiempo de Einstein y habla de los días que yo pasé en la Facultad de Físicas, que ahora estoy acabando una novela sobre esto mismo y algunos de los versos de aquí los he metido en la novela. Entonces voy a leer un poema que se llama El día que me largué de Físicas y tiene una cita de Saul Bellow. La cita dice: apenas sí merecía la pena tanto esfuerzo, quizás. Hay veces en que renunciar es más razonable y decente y en que empeñarse en resistir es una desgracia. No hay que pasar de cierto punto en la insistencia, no estirar demasiado el material humano. Vale, el poema se titula El día que me largué de Físicas. Y dice: al día siguiente esperé a que abrieran la biblioteca de la facultad, sentado en el suelo de su interminable corredor de pesadilla, electrificado con La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, su colegio militar yuxtapuesto a mis sólidos muros, ajeno, distante. No sacaba la nariz del libro, y después la cola ante secretaría para tramitar el cambio de carrera, los que me precedían, una chica a óptica y un chico a educación física. Y ese verano me esperaba el crecer de mi barba y la incertidumbre, la posible inadaptación ante la nueva universidad, otra vez elegida según criterios dudosos, aprobar, conseguir un empleo. Y algo después allí estarían la angustia y las lágrimas sobre los nuevos folios a estudiar y el abatimiento de los días perdidos. Nunca me he sentido más viejo que a los 21 años. Y saber qué era la depresión o la lucha. Estaba solo, ni siquiera el café servía. Sobre los folios y las lágrimas, mi mente desquiciada se aferraba a la lucha como un animal acorralado y herido, un animal entre el precipicio y las lanzas. Pero aquel fue un día feliz, el día en que decidí largarme de la Facultad de Físicas. Paseé por las calles de junio, entre el verdor vivo de los árboles y la luz con que todo brillaba. Recuerdo, curioso, a una mujer policía regulando el tráfico, su silbido acogedor atravesando la mañana en orden, y sonreírme ligero, al fin convencido de que todo aún era posible, ligero. La cuarta parte se titula La casa nueva y habla del paso del tiempo principalmente. Vale, La casa nueva habla de una casa que yo me compré en Móstoles, ahora vivo en Madrid. En aquella casa viví 2 años. Dice: la casa nueva. Paso los canales. ¿Cuál sería el último que viese mi abuelo antes del hospital definitivo? La última imagen que el televisor reflejara en su rostro. El temblor de unos dedos sobre ese mismo mando, dedos a distancia alejándose por un túnel de cadenas televisivas, noticias enlatadas, risas internacionales. Le imagino en la penumbra de su casa,
hundido en el sillón bajo una manta, el mando a distancia confundido con el frasco de los medicamentos. También se vendió esa casa y así en parte pude comprar la mía. Tuve que aceptar la adelantada herencia junto a una hipoteca a 35 años. Ser profesor no es suficiente en este país para comprar una casa solo, una casa más vieja que yo, en los suburbios, en Móstoles, a más de hora y cuarto del trabajo. Por la ventana veo los mismos árboles y el paseo construido sobre el barro y los charcos que esquivó mi infancia, y quizás por esto decidí comprar y quedarme, con un despertador a las 6 de la mañana. Paso los canales del enorme televisor de mi abuelo, el más moderno entonces, allí donde no puedo volver. ¿Qué partes de nosotros se quedan en los objetos que nos sobreviven? ¿Qué túnel de imágenes habrán tejido los múltiples habitantes de mi casa, muchos años piso de alquiler? Sobre sus paredes silenciosas, risas, gritos, qué vasos rotos contra el suelo del tiempo. Oscurece, llueve, veo parpadear la luz de las farolas y los autobuses tras la ventana. Sin darme cuenta me he levantado con el mando del televisor entre los dedos. Bueno, pues este libro tan alegre es mi libro de poemas, o mi doble libro de poemas, El bar de Lee. No lo he mirado, se me ha olvidado antes de hacer el vídeo, creo que vale 12 euros en la página de Baile del Sol, que ya sabéis que Baile del Sol, además de en España, distribuye en México con facilidad. Y nada, pues quería también hablaros de mi poemario, y cuando hable de poesía pues lo dejaré por aquí detrás, aunque cuando hablo de poesía viene poca gente al canal, pero bueno. Pues nada, hasta aquí lo que quería comentaros hoy. Adiós, hasta luego.